Una médica de 30 años, con reconocida militancia social en Paso Carrasco y Barrio Conciliación, completa la oferta electoral del Frente Amplio para las elecciones del 10 de mayo en Montevideo. Su candidatura, impulsada desde el Partido por la Victoria del Pueblo, busca abrirse paso en medio de una fuerte pulseada entre dos pesos pesados, Daniel Martínez y Lucía Topolansky. La postulación de Virginia Cardoso, con énfasis en la participación social, el rol regulador de la Intendencia en el transporte y la protección del medio ambiente, quebró la unidad del grupo de sectores que el año pasado respaldaron la candidatura presidencial de Constanza Moreira luego de que la senadora decidiera apoyar a Martínez. A este programa estaba invitado el candidato del Partido de la Concertación, Ricardo Rachetti, quien por razones de fuerza mayor avisó que no podía concurrir. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a Virginia Cardoso, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Bienvenida a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. ¿Muestra síntomas de agotamiento el proyecto de la izquierda para Montevideo? Porque antes de que surgieran dos candidaturas como la de Martínez y Topolansky, se atribuía buena parte de los problemas del Frente Amplio en Montevideo al agotamiento o la falta de recreación de un proyecto político, ¿no? Bueno, ahí hay muchos puntos. Yo creo que no hay síntomas de agotamiento, pero sí es necesario dar un nuevo impulso al proyecto Frente Amplista en Montevideo. Creo que realmente venimos haciendo mucho y las cosas que hacemos, todas las veces que se dicen, bueno, pero hace 25 años que están, a la medida que tú avanzás con nuevos procesos, los avances que generaste permiten nuevos avances. Y hoy estamos en condiciones realmente favorables para dar un avance. Pero creo que es necesario que ese avance sea con mayor énfasis, con mayor fuerza y con un nuevo impulso hacia la izquierda. Y creo que en ese sentido tenemos mucho por hacer. Para nada está agotado, y si el que lee nuestro programa de gobierno se queda súper convencido de la cantidad de cosas que tenemos para hacer todavía, pero gracias a todo lo que hemos hecho, ¿no? Creo que sin embargo, hay que decirlo que hay un proceso en el que hay un cierto estancamiento. Hay algunos elementos que tienen que ser centrales para la izquierda, como son la participación social, en los que realmente yo creo que estamos en un momento un poco que hay que repensar y reimpulsar. Que no hay agotamiento, pero hay un estancamiento, dice usted. Hay un estancamiento en algunos aspectos en particular y creo que son algunos aspectos además que son centrales para la izquierda. Las izquierdas en las ciudades, en el mundo, han tenido como uno de sus temas centrales el cómo dar mayor participación y cómo abrir y cómo transferir poder también a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido, con la creación de los municipios, generamos las condiciones para avanzar en eso, pero la participación social en ese proceso de descentralización quedó un poco desencajado, un poco estancado. ¿En qué otros aspectos se ve este estancamiento del que hablaba al principio? Bueno, podemos verlo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el transporte. Yo creo que hemos tenido grandes avances en el transporte. Creo que ahora estamos en un punto donde hay que avanzar con una decisión clara, con una voluntad política muy firme que implica una fuerte confrontación y negociación con las empresas, que a veces parece más fácil, en vez de dar esa discusión, inventar traer cualquier cosa, un subte, un metro, cualquier cosa que traerlo afuera parece más fácil y más viable que sentarse a dar ese diálogo y ese avance. Cardoso, quienes hablaron de traer un subte, un metro, fueron los candidatos del propio Frente Amplio, ¿no? Martínez y Topolansky. Yo creo que en ese sentido, y también la oposición ha traído varias cosas en ese sentido, yo creo que por suerte esta candidatura tuvo... Yo creo que hicimos un aporte en ese sentido, en el discurso, que tiene que ver, creo que hicimos muchos aportes, pero en el tema del discurso, cuando arrancamos esta campaña, uno se sorprendía de por dónde estaba enfocada la campaña, ¿no? Por un lado, si veía en el transporte, estaba enfocada desde esa lógica, si veía el discurso, tenía mucho énfasis en todo lo que era pensar a Montevideo como una empresa y en lo técnico, la gestión, la idoneidad técnica. Ese era Martínez. Ese era, por ejemplo, Daniel Martínez, pero creo que era un tinte
que tenía la campaña, que además también los medios de comunicación te lo iban transfiriendo a la medida de cómo dirigir las preguntas, a qué se enfocaban, a qué. Yo creo que el salir nosotros con fuerza, a poner el centro en cómo profundizamos el proyecto político y cómo profundizamos el camino, ayudó a enfocar y centralizar el discurso también en otros lados y pusimos varios temas sobre la mesa que por suerte fueron tomados también por Luciano, por Daniel, y creo que en ese sentido también en el transporte pasó lo mismo. Si vos ves cuando se hacen esas declaraciones del subte, que era más como un pensar en voz alta, creo yo, fue al principio. El programa de gobierno del Frente Amplio no dice Ahora esas vamos cosas. al programa de gobierno. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Recién usted hablaba de confrontar el poder de las empresas del transporte. ¿Cómo se enfrenta el poder hegemónico de CUTSA? A ver, el poder de las empresas del transporte que va más allá de una sola empresa, porque tenemos que pensar en el transporte público colectivo, tenemos que pensar en el taxi, tenemos que pensar en cómo integramos... Sí, el de CUTSA es decisivo, ¿no? Bueno, los poderes, los oligopolios en las empresas en general son un problema y en el transporte generan incidencias. Yo creo que ahí hay que, por un lado, yo creo que han habido negociaciones que han sido exitosas para la población en este sentido. Yo creo que todo lo que fue el boleto de 1 hora, 2 horas, por ejemplo, y ese proceso y ese diálogo con las empresas que con mucha fuerza empezó un camino que hay que seguir, que tiene que ver con esta lógica de la negociación fuerte y de marcar los objetivos y marcar el camino y marcar los objetivos políticos desde la Intendencia, fortaleciendo ese rol, asumiendo ese rol que ya lo tenemos, pero nos falta muchas veces ser más duros en ese diálogo y en ese camino. Y para eso necesitamos además generar sistemas que fortalezcan a los otros actores también. En ese sentido, yo creo que hay un sistema que tenemos hoy que fortalece a algunos actores y debilita y pone en riesgo la viabilidad de otros actores en el transporte. Y tenemos que avanzar en un sistema... ¿Cómo es eso? No se entiende bien. A ver, nosotros tenemos distintas empresas, distintas cooperativas también en el transporte, y hoy en día este sistema que promedia en general, y el promedio beneficia a los más grandes y perjudica a los más chicos en general, hace que haya empresas, las cooperativas tan chicas, muchas veces... es difícil solucionar muchas cosas siendo tan chicas frente a otras empresas más grandes. Como para CUTSA, nosotros, por ejemplo. A ver, como CUTSA, por ejemplo. Entonces yo lo que nosotros sí hemos conversado con las cooperativas de transporte, es importante que se puedan pensar en conjunto, que cortar con esa fragmentación y que puedan pensar también por una economía de escala, incluso que muchos servicios que necesitan puedan compartirlos, sea el mantenimiento de la flota, sea temas administrativos. Venimos en ese diálogo de fortalecer a otros actores porque creemos que fortalecer el oligopolio debilita el servicio para la población. ¿Para usted es positivo que un candidato, por ejemplo, haga anuncios con Salgado, el presidente de CUTSA? A ver, yo no lo haría. Usted no lo haría. Ahora, está dividido el Frente Amplio en este tema, entonces. A ver, yo creo que en este tema... Y primero, nuestra principal alianza creo que tiene que ser siempre con los trabajadores y las trabajadoras y con la sociedad organizada en sus distintas formas, ¿no? Pero creo que el Frente Amplio en este y otros tantos temas tenemos distintos énfasis y distintas miradas, y creo que ha sido un error del Frente Amplio cuando alguna de las voces que tienen mayor poder trata de callar a otras voces en la dinámica del Frente Amplio. Y una lógica que se da en esto de callar es que muchas veces las miradas críticas son vistas como antioficialistas, ¿no? Si vos ves una situación que considerás que hay que corregir, muchas veces a nosotros en la campaña de hace octubre me pasaba que cuando repartíamos listas nos decían, pero ustedes no son Frente Amplistas. Y esa concepción es la que tenemos que romper, entender que dentro del Frente Amplio hay distintas miradas, distintos aportes y distintos énfasis, nos fortalece, y estas candidaturas múltiples lo están mostrando. Ahora, hay diferencias y diferencias, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, cuando la escucha a su candidatura hablar del tema del transporte, cuando la escucho recién a usted, ¿cuál es el programa común que los une, ¿no? Porque si hay una candidata que hace anuncios con Salgado y otro candidato que habla de la gestión y de todo eso usted se diferencia, ¿dónde está el programa común, ese gran paraguas? Bueno, yo creo que el programa común del Frente Amplio habla de fortalecer el rol regulador, habla de pensar al transporte como un sistema, y creo que ahí la idea de esa presentación era... Yo creo que no fue... en el cómo, digamos. A ver,
Yo creo que en ese sentido la señal que se quería dar era otra, pero bueno, creo que acá lo que tiene que ver es en hacia dónde vamos a avanzar con una voluntad política más firme. Y creo que nosotros estamos haciendo énfasis en este aspecto. Como todos sabemos, el programa de gobierno, que es común y que pone estos temas sobre la mesa, muchas veces es muy amplio y no afina en cómo llevarlos adelante. Nosotros intentamos afinar en ese sentido y elaboramos nuestros énfasis programáticos, que los pueden encontrar en nuestra página web, desde esa lógica de poder ver cómo llevar esas líneas tan gruesas a la realidad, y creemos que es un aporte para hacer. Y en el transporte creo que es uno de los puntos donde tenemos distintas miradas de cómo avanzar. Sí. ¿Qué expresa su candidatura que no lo expresa la candidatura de Topolansky o Martínez? Bueno, a ver, por un lado expresa como la apuesta a la renovación y a la participación de las mujeres jóvenes en política, pero yo creo que aporta otra cosa. Yo creo que aporta, por un lado, romper este imaginario de lo obvio, lo natural, los candidatos naturales y esta lógica de y poder mostrar que hay otra cosa posible y que hay otro frente amplio que, aunque no se esté en los grupos mayoritarios, tiene para aportar y tiene una voz para aportar. Y creo que aporta muchas propuestas, y creo que la gestión de Montevideo, si incorpora la diversidad de propuestas y la diversidad de miradas, y si sabe enriquecerse de eso, va a ser una mejor gestión. Y bueno, y creo que aporta sobre todo una concepción, una visión de lo que es, de hacia dónde tiene que ir Montevideo, de esta convicción de que hay un saber en la intendencia, en los técnicos, pero también hay un saber desde el territorio, y sobre todo aporta mucho conocimiento de ese territorio, de ese Montevideo profundo, de ese trabajo con los vecinos y vecinas, y desde ahí una convicción de que hay un saber de los montevideanos y montevideanas que tiene que dialogar con más fuerza con la intendencia. ¿Le es indiferente que gane Martínez o Topolansky? A ver, yo creo que tiene que ganar el Frente Amplio. Yo en particular tengo mi opinión, pero es absolutamente personal. Creo que en este tema lo que sí considero que es importante es que gane quien gane, siga la unidad frente amplista que mostramos en la campaña, siga estando presente en la gestión, y que incorpore, que sea suficientemente sabia la persona para poder incorporar lo valioso que hubo detrás de las tres candidaturas que generaron esta propuesta común del Frente Amplio, y que yo creo que estar llegando a estos niveles de aceptación que las encuestas nos dan que va a haber en las urnas, se da por esta propuesta, por este acierto de las candidaturas múltiples. Pero usted se siente más cerca de uno que de otro candidato. No lo piensa revelar, digamos, de aquí al final de la campaña, pero sí se siente más cerca de alguno de los dos. Yo creo que en general hay algunas, nos sentimos con suficiente distancia de los dos para ver la necesidad de generar una candidatura que muestre las propuestas que no sentíamos que ninguno de los dos iba a llevar. Le invito a hacer una primera pausa. Gracias. ¿Cómo evitar que su candidatura se vea como meramente testimonial, surgida, a veces, como se dice, para que un pequeño sector como el PVP marque presencia y obtenga un plus de visibilidad política? Cuando se pregunta si la candidatura es testimonial, habría que preguntar testimonio de qué estamos dando, ¿no? Yo creo que estamos dando testimonio de muchas cosas importantes, pero no es testimonial. Creo que no es testimonial por varios motivos. Primero, está claro que, por un lado, hicimos aportes a la agenda departamental muy importantes. Creo que en ese sentido hay varios puntos que nosotros levantamos con fuerza que creo que fueron necesarios y que esa voz estuviera en la campaña, y creo que y que además fueron tomados por Lucía o por Daniel. Por lo tanto, creo que eso es en sí mismo un gran aporte. No es testimonial en la medida que creo que tuvo fuerza, que fue escuchada y que hubo una amplia aceptación de los montevideanos y montevideanas, incluso de montevideanos y montevideanas que votan a Daniel o a Lucía, pero que sienten que era necesario este aire y era necesario que hubiera más jóvenes en la política. Mucha gente realmente está muy feliz de que esto pase en el Frente Amplio. Ahora, en el resto de las cosas, si es testimonial en otros aspectos, bueno, el 11 de mayo lo hablamos. ¿Y en qué es testimonial? ¿En qué da testimonio? En ese sentido que usted lo planteaba y se preguntaba.
Bueno, yo creo que damos testimonio de varias cosas. Damos testimonio de, por un lado, todo lo que tiene que ver con un compromiso con los trabajadores, y en ese sentido que es un compromiso histórico para nosotros, y en ese sentido, por ejemplo, el plantear sistemáticamente la necesidad de revisar las tercerizaciones y revisar entonces los servicios que de forma permanente se llevan adelante por empresas tercerizadas y cómo eso perjudica tanto a los trabajadores y trabajadoras de esos servicios como a la población, fue uno de los temas que pudimos dar testimonio con fuerza. ¿Habría que remunicipalizar algunos servicios? Habría que redepartamentalizar ahora con esto de que... sí, ¿cuáles? Yo creo que hay algunas cosas que son importantes revisar. Sobre todo hay que hacer, que no lo hay hoy aún, una buena evaluación del servicio que cumplen las empresas tercerizadas y evaluar las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras, las condiciones salariales, porque muchas veces con la tercerización estamos justificando que a igual tarea no haya igual remuneración, y cómo se cumplen los servicios. Creo que hay servicios... Usted ya tiene una mirada negativa a priori de estas tercerizaciones. Y yo creo que las tercerizaciones han sido históricamente una forma de precarización de la mano de obra. ¿Y cuáles habría que revisar? ¿Cuáles habría que redepartamentalizar, bueno, como usted decía? Destercerizaremos, espero yo, algunas de las que tienen que ver, por ejemplo, para mí no tiene lógica alguna que la recolección de residuos se haga por parte de empresas tercerizadas. Y cuando ha habido alguna denuncia de alguna situación irregular con empresas tercerizadas, hemos ido a preguntar a compañeros involucrados en esto y nos han dicho que hay dificultades en el control de las empresas tercerizadas, en el control de los GPS, de los recorridos. Y yo creo que realmente esa es una... si uno piensa lógicamente, las funciones que se llevan adelante de forma permanente, que no son transitorias, que no son zafrales, que la vamos a precisar de forma permanente. El ABC. Por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el arbolado, por ejemplo, es algo que vamos a precisar de forma permanente y no consideramos que sea necesario que sea tercerizado. Y si vos evaluás que en realidad esas funciones, la idea es achicar el Estado, ¿no? La lógica esta de no agregar más funcionarios, pero nos engañamos a nosotros mismos y por fuera tercerizamos, y en realidad tenemos hoy casi 9.000 trabajadores de la Intendencia, y tenemos casi 14.000 trabajadores en total si contamos los tercerizados. Entonces, en realidad, eso fue engañar nosotros mismos, empeoramos el trabajo, pero además empeoramos los servicios, porque a la medida que no los podemos controlar, en realidad eso está haciendo estamos perjudicando a la población. Entonces, para nosotros eso hay que revisarlo. Recién, hace unos minutos, usted hablaba de la mirada crítica dentro del Frente Amplio y rescataba ese aspecto. Ahora habla, bueno, de terminar con algunas tercerizaciones de la Intendencia. ¿Hace algún tipo de análisis por ejemplo, de los casos de corrupción que afectaron a algunas administraciones del Frente Amplio a nivel de la Intendencia de Montevideo, como el caso, por ejemplo, de los casinos? A ver, yo creo que en el caso de los casinos, en lo que le pesa a la Intendencia como tal, eso se pasó sufrió su proceso legal y todo el juicio que tenía que hacer, y en la Intendencia eso se tomó como un tema central, se corrigieron los errores, y hoy en día los casinos ya no dan pérdida, y además están en una situación realmente muy buena, y todo lo que fue la recuperación del Hotel Casino Carrasco, toda la inversión de recuperación patrimonial, hoy realmente creo que la Intendencia probó que aprende de sus errores, que corrige las cosas y que las puede hacer muy bien, y yo creo que en ese sentido tenemos los mecanismos para avanzar con más seguridad. En un principio el candidato del PDP era Pablo Anzalone, uno de los cuadros más importantes que además tienen a nivel de la Intendencia. ¿Qué pasó con esa candidatura? Bueno, primero que nada, aclarar que esta candidatura es una candidatura que es más amplia que el PVP, ¿no? Que yo no entiendo por qué sistemáticamente siempre se dice que es del PVP. Es del PVP, es del espacio 567 que integra el PVP, es de Izquierda en Marcha, y es de la agrupación Lucrecia Bardet, y es de independientes como Benjamín Nahum, como Jorge Notaro, que se acercaron a apoyar esta candidatura. O sea que es algo más amplio, incluye una reflexión más amplia que la que solo puede tener el PVP. ¿Y qué pasó con la candidatura de Anzalone? Sí, le preguntaba. Bueno, sí, en ese sentido lo que pasó fue que hubieron varias etapas, en realidad, en esto de pensar los nombres. En una primera etapa de conversación dentro de lo que es Casa Grande con los distintos grupos,
se propuso en un momento, a la hora de discutir si había posible posición común hacia la Intendencia, hacia las departamentales, se propuso que para el lunes siguiente lleváramos un nombre. Cada grupo que aportara un nombre para pensar la posibilidad de ir juntos. Y ahí nosotros, como podría haber hecho cualquier otro grupo, llevamos el nombre que nos parecía un muy buen nombre para poner en común, que era el nombre de Pablo Anzalone. Ahí esa propuesta, nunca se llegó a discutir de fondo la propuesta de los nombres, porque en realidad nunca hubo acuerdo con el primer punto, que era si una tercera candidatura sí o no. Entonces, como no hubo acuerdo, se dio libertad a que todos los grupos hicieran lo que le pareciera mejor. Hay grupos que apoyan a Daniel Martínez, el PST apoya a Lucía Topolansky, el resto de los grupos nos volvimos a juntar y volvimos a conversar, volvimos a reafirmar la necesidad de una tercera candidatura, y ahí surge la propuesta. En esto de pensar los nombres, hay un compañero que en ese momento, que no había surgido antes, sí había surgido antes la idea de que fuera una mujer joven, incluso fue un grupo de los que ahora están apoyando a Martínez, que había propuesto eso en un principio, y ahí surge mi nombre, y ahí realmente lo que a mí me sorprendió muchísimo, hubo un consenso de todos los compañeros de que realmente esa era una apuesta, la apuesta que había que hacer en ese momento. ¿La opción de Constanza Moreira por Daniel Martínez implica un quiebre en la concepción del proyecto político que venían trabajando a nivel de Casa Grande? A ver, nosotros teníamos... Yo siempre planteo en ese sentido, la concepción de proyecto político que estábamos construyendo, habría que preguntarle a cada uno de los que estaba qué proyecto político estaba construyendo. Eran distintos, dice usted. Y yo a veces veo señales que pienso que no estábamos construyendo o que había distintas apuestas. Me imagino, lo intuyo, estaría para conversarlo y preguntarlo a cada uno. Nuestra apuesta en todo lo que era Casa Grande tenía que ver con generar un espacio político de izquierda dentro del Frente Amplio y un espacio político que pudiera poner sobre la mesa y en el debate temas que eran cruciales en la agenda nacional en ese momento. Y creo que en ese sentido, en ese tema, para nosotros la opción coherente con ese camino para seguir apostando a esa construcción era generar una tercera candidatura, y nosotros consideramos que seguimos apostando en ese camino. Pero ahora que el PVP tomó este otro camino distinto al de Constanza Moreira, ¿podemos decir que Casa Grande ya no existe como tal, como en alguna vez se pensó? ¿No te gustan los otros grupos? Porque no, bueno, y Izquierda en Marcha también, que incorporaba, digamos, se incorporaba a este espacio. A ver, nosotros creemos, y creo que es una evaluación conjunta de los grupos, que todo lo que trabajamos hacia una agenda nacional juntos y los énfasis nacionales que elaboramos nos lleven a tener puntos de encuentro, sobre todo en la tarea parlamentaria en un futuro. Esperamos que eso sí, ese es el diálogo. Nosotros no rompimos nada, nosotros no quebramos nada, nosotros se dio libertad de acción y se dijo cada uno puede hacer lo que le parezca, y yo creo que entonces era tan válido apoyar a Daniel Martínez como a Lucía Topolansky, como generar una tercera candidatura ahora, dentro de esas normas. Entonces cada uno va a seguir por la libre, digamos, a partir de ahora. En realidad, en ese sentido, no hubo mayor conversación. La realidad es que no hemos vuelto a conversar sobre esa posibilidad. Nosotros creemos que en este contexto de seguir profundizando en un camino de izquierda, el que quiera seguir con nosotros y quiera hacer esa apuesta, estamos dispuestos a conversarlos. Tenemos que darle un sacudón a Montevideo y seguir avanzando, ha dicho en alguna entrevista. ¿Cómo? ¿En qué? Y bueno, varias cosas ya los hemos hablado. En realidad tiene que ver esto con profundizar el camino en varios puntos. En lo que tiene que ver con todo lo que es la participación social, para nosotros ese es un punto clave para la izquierda y que tiene que profundizarse, y que hay experiencias en Montevideo que todavía son algo aisladas, que tenemos que potenciar y que profundizar. La experiencia del presupuesto participativo es una experiencia interesante, que hay que revisarla, que hay que mejorarla, que hay que darle más recursos y avanzar en ese sentido, pero para nosotros hay una experiencia muy interesante que es de la gestión conjunta de espacios públicos, que es espacios públicos en Montevideo que hoy son gestionados por la Intendencia en conjunto con los vecinos. Y esa experiencia mostró que se mejora la gestión, como es el Sacude en Casaballe, por ejemplo, donde hay un aporte de los vecinos muy interesante y que mejora el cuidado del lugar, mejora la gestión, adapta mejor a la zona, a la propuesta. Y en ese tipo de propuesta, como es el Parque Público Punta Yeguas, por ejemplo, donde esa gestión muestra buenos resultados, nosotros tenemos que avanzar en ese sentido de dar más participación. Bien, Virginia Cardoso, candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, gracias por venir a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación.